año pasado, por cierto, no lo era. Vamos a abrir el programa. Hoy tenemos una entrevista muy interesante con la congresista Rosa Bartra. Rosa Bartra tiene varias misiones importantes en el Parlamento. En primer lugar, ustedes la deben recordar como presidenta de la Comisión Lavajato, que está alistando ya su informe final. El día de hoy incluso hubo una reunión donde ya se han ido empezando a cerrar los preinformes. Algunos dicen que esto se va a filtrar porque hay manejos políticos en la comisión. También le preguntaremos. Por otro lado, el día de mañana, ella como flamante presidenta de la Comisión de Constitución va a recibir al ministro de Justicia para empezar a aterrizar las propuestas que hizo justamente Martín Vizcarra y mejorar la calidad del sistema de administración de justicia en nuestro país. Y en tercer lugar, está encargada de evaluar lo que ocurrirá con la bancada Avenger. Ustedes recordarán, hubo un fallo del Tribunal Constitucional que decía que, bueno, que los congresistas sí se pueden reagrupar y pueden formar nuevas bancadas. Los Avengers estuvieron aquí en este programa y dijeron que aquí había un boicot y que lo que Fuerza Popular no quería era que ellos se consolidaran como una fuerza que podía de alguna manera contrarrestar su poder en el Parlamento. Estos son los temas. Rosa Bartra ha venido corriendo desde el Congreso. Yo he intentado llenar estos primeros segundos del programa para darle tiempo, pero ya la tenemos aquí en la mesa y le damos la bienvenida como siempre. Gracias por estar con nosotros. A usted, Mávila, por la invitación, con mucho gusto. Siempre felicidades. Gracias. En este inicio del segundo año. Empezamos una segunda temporada aquí en 2018 y mañana es un día importantísimo. Mañana, martes 21, empieza este debate de las propuestas que hizo el presidente Vizcarra. Yo le mostraba a los televidentes los cuadros y una primera pregunta que quería hacerle, si usted considera, a partir de lo que he leído y he revisado, que el mensaje de Martín Vizcarra fue un mensaje populista, por las críticas que se han hecho a las propuestas, digamos, y por los efectos que ha tenido para la popularidad del presidente. ¿Usted cree que fue un mensaje de 28 de julio populista el de Martín Vizcarra? En su oportunidad, inmediatamente post discurso, cuando se nos preguntó a los diversos congresistas nuestra impresión, y le agradezco además la introducción y la presentación que me ha hecho, porque lo primero que yo advertí fue cero compromiso efectivo de lucha contra la corrupción. Es cierto que hubo elementos en el discurso como la presentación de iniciativas legislativas, que voy a hablar inmediatamente de eso, pero una sola línea sobre el Lavajato, ni una, absolutamente una línea que nos hubiera dicho mi gobierno tiene el compromiso de enfrentar la corrupción que hemos conocido en las empresas brasileñas, nada, cero. Tampoco dijo nada con respecto al rol del Estado frente a las demandas internacionales que nos ha planteado Odebrecht, que nos ha planteado Enagas, y cómo es que su gobierno iba a enfrentar la defensa de los intereses del Estado, cómo iba a asegurar una reparación civil efectiva o cómo iba a trabajar para evitar la corrupción esta que hemos conocido y que aparentemente no para. Por otro lado, el hecho mismo de días antes, o ese mismo día, perdón, haber presentado iniciativas legislativas que no había hecho aprobar por su Consejo de Ministros, decía mucho de la improvisación en ese momento. ¿Le consta eso? ¿Que los ministros no habían participado? Pero por supuesto, él mismo ha corregido eso, por eso es que los hace aprobar después y los empieza a ingresar paulatinamente al Congreso de la República. Ese día él en su discurso presenta 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos, ninguno de ellos pudo ser efectivamente tramitado porque no había cumplido con el requisito previo de haberlo puesto en consideración y aprobación de su Consejo de Ministros. Pues no es un hecho oculto y tampoco es una gran revelación, eso es algo que ya se ha conocido a lo largo de los siguientes días, en los cuales efectivamente ya él pone a consideración de su Consejo de Ministros y luego los ingresa. Y entonces, en este discurso y en esos proyectos que no habían cumplido con el trámite regular, igual que antes tampoco había cumplido el trámite regular citar al Congreso de la República a una sesión extraordinaria sin antes haber materializado esta convocatoria mediante un decreto supremo, tuvo que emitirse una edición extraordinaria en el peruano para recién poder materializar legalmente la convocatoria a sesión extraordinaria del Pleno. Pasado esto, vamos a sus proyectos, y que es materia de esta entrevista, Sí, y no solamente ahora, lo digo yo, lo dicen para responder su pregunta con respecto a si me parecen populistas. Sí me parecen populistas. ¿Todas? ¿O hay que reconocer, por ejemplo, el mérito de haber canalizado una indignación
de la ciudadanía harta de los audios, harta además del comportamiento del Parlamento, porque también hay que reconocer que el Parlamento no está pasando por su mejor momento. Entonces, el presidente supo captar ese descontento y de alguna manera decir, bueno, que el ciudadano se pronuncie. Nosotros nos andamos peleando todo el tiempo, el Poder Judicial es un desastre, innovemos o introduzcamos, recuperemos el referéndum como una salida. ¿Podríamos reconocerle al menos el mérito de haber incorporado ese referéndum, la voz del pueblo? Hay un pueblo enojado, hay un pueblo resentido, hay un pueblo disconforme, un pueblo que no siente el Estado. Y ojo, cuando hablo de Estado, no hablo solamente del Congreso de la República, hablo de un ejecutivo que no cumple con la reconstrucción, de un ejecutivo que tiene más de 300 millones para poder implementar políticas serias con respecto al friaje y que sin embargo llevan 700 muertos, dígitos, o sea, más de 26.000 animales que han fallecido producto del frío, la anemia no disminuye, siguen los accidentes en carreteras, hospitales, colegios, etcétera. Siente enojo porque hay un poder judicial que ha sido desnudado en su pobredumbre en temas de corrupción, que no es nuevo, pero que se ha evidenciado ahora a través de los audios. Está enojado porque hay delincuencia, está enojado porque no hay empleo y está enojado, está válidamente enojado. Por eso le vuelvo a hacer la pregunta. Pero por eso yo creo que sintonizar con ese pueblo enojado, diciendo ahora yo voy a estar al frente y por lo tanto exijo no reelección de congresistas o exijo un parlamento bicameral, ¿resuelve el problema de fondo? ¿Los resuelve realmente? Que hay que hacer una reforma del sistema de justicia, qué duda cabe. Y que todos tenemos que poner el hombro para que esto se dé rápido y se haga bien, qué duda cabe. Pero ahora, de ahí a pretender que porque traslado el descontento del pueblo y lo centro en un poder del Estado, me parece que no es muy responsable, que digamos. Fue irresponsable y populista. Entonces, el mensaje que hoy le ha ganado 10 puntos en las encuestas en promedio al presidente Vizcarra. ¿Ese es un repunte debido al populismo? A él solamente, ni siquiera a su gobierno, ni siquiera a sus ministros, como usted muy bien analizó las cifras de la encuesta. ¿Es que acaso nos encontramos frente a un presidente que pondera más su aceptación personal por sobre la de su gobierno, sintonizar con un enojo del pueblo sin hacer crítica y hablando de corrupción como si la corrupción solamente fuese patrimonio del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Congreso de la República, sin hacer una mirada introspectiva con respecto a los actos del Ejecutivo? ¿Es responsable? ¿Es asumir realmente ese liderazgo que él predica, pero que me parece que no practica, para enfrentar la corrupción? O sea, trasladarla a todos los demás sin hacer un acto de contrición de tu propio gobierno y de tus propios actos de gobierno. Ahora, le haría dos repreguntas. Una, ¿no siente que era una obligación apurar la reforma de justicia, que en el Congreso todavía estaba caminando a paso muy lento a pesar del escándalo de los audios? Eso por un lado, que había que proponer, por ejemplo, una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura urgente y que ahí sí es válido que se haya formado una comisión, la comisión Wagner, y que se haya tomado la precaución. Me parece que esa es una propuesta un poco mejor trabajada, si lo ponemos. Por ahí le digo, podríamos reconocerle el mérito de haber tenido la reacción de decir, el escándalo de los audios me está revelando una situación de crisis, formo una comisión y propongo una reforma del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso por lo menos, que es algo que ustedes van a empezar a debatir mañana, le podríamos decir al presidente, sí, hubo la necesidad de poner el tema en agenda y de presionar al Congreso, si se quiere, para que empecemos a trabajar rápido en esa reforma. Yo saludo en este extremo y tomando su reflexión la disposición plena mostrada por el presidente de que el Ejecutivo va a colaborar con esta reforma. Creo que él ha propiciado un clima en el cual por primera vez en mucho tiempo todos estamos de acuerdo en lo mismo. Y todos queremos una reforma del sistema de justicia pronto, todos estamos de acuerdo en que hay que hacer una reforma política y en que hay que hacer una reforma electoral, que nos garantice participación ciudadana plena,
que pueda mejorar el acercamiento del pueblo a hacer política y que pueda garantizar mejores condiciones de elección, hablando de temas políticos y electorales, y que necesitamos reformar profundamente el sistema de justicia, es verdad. Y creo que por ahí hay un gran mérito del presidente, mérito que saludamos y que además compartimos en el ímpetu de impulsarlo. Por eso, podríamos llegar a la conclusión entonces de que la reforma de justicia está primero, la reforma electoral política en segundo lugar, pero definitivamente hay que trabajar ambas. Mañana, ¿qué es lo que esperan? Ustedes han invitado como comisión al ministro de Justicia, Vicente Ceballos. ¿Qué es lo que esperan que él aclare, por ejemplo, en el tema del CNM, donde ya hay una propuesta concreta que recoge propuestas de la Comisión Wagner y hay algunos puntos como, por ejemplo, esta selección de magistrados por concurso, ¿no? Es decir, por concurso público, ¿no? Una nueva conformación, un control de financiación, en fin, hay cambios en el tema del CNM que parecen interesantes. Y que además es el escenario propicio, dado que ahora tanto el ministro de Justicia como el presidente del Consejo de Ministros han mostrado su plena disposición a que sus proyectos, que inicialmente los plantearon como inamovibles en una coma, y si me modifican algo entonces nos vamos a referéndum, luego de que han escuchado las críticas a sus proyectos, han entendido que hay la necesidad de abrir el debate, de escuchar y de que haya una participación plena que nos lleve a las mejores decisiones. Mañana recibimos al ministro de Justicia, él nos va a acompañar para exponer en primer lugar la reforma política. Se va a exponer el proyecto que propone la bicameralidad y la participación política de las mujeres y de las regiones, y posteriormente explicará el proyecto de la composición del Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces vamos a empezar ambas reformas en paralelo y al mismo tiempo vamos a escuchar a los proponentes de diversas iniciativas legislativas que hay, justo 9 de bicameralidad y 9 de el CNM. ¿Cuál es su posición sobre los proyectos alcanzados, sobre la posición del Ejecutivo en ambos temas? Aterricemos un poco en el tema del CNM, por ejemplo. ¿Le parece que es un proyecto que se puede aprobar con mayor prontitud, que está mejor trabajado? Estas propuestas que hace de, por ejemplo, convocar un concurso público de méritos a cargo de una comisión especial que integre el Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Contralor General, que pase por el apoyo técnico de el Poder Ejecutivo a través de las instancias que hacen este tipo de control. ¿Le parece ese un proyecto que se puede aprobar y someter a referéndum pronto, antes de fin de año? Mire, en primer lugar, este proyecto que me parece bueno debe ser debatido, necesariamente. ¿Pero le parece bueno a priori? Someter a concurso público es una buena idea, okay. Es una buena idea. Veamos si realmente quienes van a componer, quienes van a conformar esta comisión realmente son los que deben estar. Por ejemplo, si alguien siente vulnerados sus derechos y quiere acudir a la Defensoría del Pueblo para de pronto ver restituidos o ver protegidos algunos, ¿lo va a poder hacer cuando la Defensoría participa directamente? No lo sé. Formará parte esto del debate que mañana se inicia. ¿Y que vamos a trabajar rápido? Sí, vamos a trabajar rápido. ¿Que hay un trabajo avanzado? Hay un trabajo avanzado. Eso significa, por lo tanto, que podemos tener prontamente un dictamen. Ahora, vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto, si es que esto debe ir a un referéndum en una fecha que nosotros podamos proponer como cierta. Sí. Entonces allí tenemos que preguntarles a los organismos electorales, primero, si están en condiciones de llevar adelante un proceso de consulta ciudadana, si los plazos se ajustan, si es que hay la logística necesaria. Dicen, por ejemplo, y felizmente eso ya quedó descartado, que el 7 de octubre con las elecciones municipales y regionales debemos llevar adelante el referéndum. Eso no es posible. La Ley Orgánica de Elecciones establece que el organismo electoral convoca a referéndum mínimo 60 días, máximo 90 días de la fecha de elecciones. Y el plazo ya se ha vencido. Pero entonces digamos, no podemos pensar que vamos a iniciar una reforma del sistema de justicia transgrediendo la ley. Eso no se puede hacer, eso es impensable en
un gobierno que se precie, en un Estado que se precie de respetar la ley y de querer impulsar esto para mejorar. Claro, empezar ahora, transgrediendo a la ley es inaudito. No podríamos nosotros ni siquiera pensar eso. La ley sería una evaluación de la capacidad que tenemos los peruanos de organizar y llevar adelante un referéndum. ¿No? Respetando, de los plazos, respetando la ley y obviamente, vamos a ver, decimos para diciembre, haremos el esfuerzo, perfecto, pero entonces empecemos a pensar, no todos los gobiernos regionales tienen segunda vuelta y en un referéndum participan también los distritos electorales del extranjero. Entonces, realmente estamos en condiciones de poner una fecha cierta con todos los elementos que hay. El Congreso no se opone. Pero veamos qué dicen los organismos electorales. Nosotros vamos a trabajar para tener un dictamen lo más pronto posible, pero este dictamen tiene que ser serio. No por apurarnos, de pronto nosotros vamos a impulsar una reforma de la cual en un tiempo pequeño terminemos arrepintiéndonos. Ahora, es interesante porque yo le preguntaba por el tema del populismo al inicio y le dije dos repreguntas, en realidad solamente le formulé una. La otra es: si el presidente sube 10 puntos en las encuestas, luego de anunciar que apoya, que pide que los congresistas no sean reelectos, y la gente acoge muy bien esta iniciativa, es que algo de razón le reconocerá usted al pueblo cuando dice: sí, no queremos a estos congresistas. Hay una situación de rechazo. En esa medida, ustedes son conscientes de la crisis que atraviesa la credibilidad del propio Parlamento, de las comisiones que lo integran. O sea, son conscientes realmente de que el Parlamento, en este caso, tiene que apoyar las reformas y lo tiene que apoyar de manera rápida, porque se va a entender de otra forma que están más bien boicoteando estas propuestas que han funcionado, que han sido bien recibidas, porque al menos dicen: ok, el presidente intenta hacer algo. Y lo que se podría percibir es que el Parlamento nuevamente está reacomodando los proyectos a su medida y retrasando. Sería un error político retrasar mucho el referéndum también. ¿Lo han evaluado? Muy bien. En primer lugar, asumiendo que efectivamente el Parlamento peruano atraviesa por una grave crisis en términos de aceptación popular y que tenemos que repensar en la forma en la que nos comunicamos, en la forma en la que finalmente trabajamos de la mano de la población. Dicho esto, ¿los proyectos que ha presentado el presidente realmente mejoran la situación? Dice no reelección, por ejemplo, pero esa es una ficción, porque no hay reelección inmediata para cada cámara, pero si eres diputado puedes postular a senador, si eres senador puedes nuevamente ir a diputado y así continuar indefinidamente. Por ejemplo, ¿eso va a mejorar la calidad de los parlamentarios? Si no hemos puesto absolutamente ninguna valla, no ha propuesto el presidente ninguna valla. Si igual pueden ser diputados solamente con tener 25 años y ser peruano. ¿Qué más? ¿Cómo vamos a mejorar eso? ¿Cómo vamos a mejorar, Mávila, si está proponiendo en este momento que vamos a tener 2 cámaras? ¿Sí? Dos cámaras. Con 50 microdistritos y con 30... los diputados con 100 diputados elegidos en 50 microdistritos y con 30 senadores elegidos en 5 o 6, porque ni siquiera está determinado, macrodistritos. Entonces, ¿y usted imagínese que esto podría llevarnos a una subrepresentación? No solamente eso, sino que ¿se imagina usted al Perú dividido en 50 microdistritos? ¿Cuáles son los criterios para poder dividir al Perú en 50 microdistritos? La densidad poblacional. Si es que es la densidad poblacional, entonces vamos a tener provincias enteras, regiones enteras sin representantes. ¿Y cómo vamos a calcular eso para Tacna, para Moquegua, para Madre de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a nosotros a pensar en que se van a unir provincias de regiones diferentes o de departamentos diferentes? ¿Es realmente seria la propuesta? ¿Realmente la han meditado? Porque a mí me parecería que no, que simplemente han querido sintonizar con una calle, con un pueblo enojado, descontento, que exige medidas, que exige propuestas, y entonces han diseñado lo que es más fácil, que se vayan los congresistas. Porque es más, recuerde, Mávila, usted lo que dijo el presidente en su discurso. Él dice:
No es posible que el presidente no se pueda reelegir, que los alcaldes y los gobernadores no se puedan reelegir y que los únicos que se puedan reelegir sean los congresistas. O sea, mi criterio es porque yo no puedo reelegirme o porque ustedes no pueden reelegirse, entonces ellos tampoco, y eso va a mejorar la pobreza en el país, va a mejorar la crisis de representatividad, va a mejorar la delincuencia, la desnutrición o las víctimas por el friaje, o va a acelerar las obras de la reconstrucción. No. Y no porque incluso parte de un análisis simplista, porque en realidad la reelección no está permitida para el Ejecutivo, presidente, gobernador, alcaldes, pero sí está permitida para el Legislativo, congresistas, consejeros, regidores. ¿Por qué? Porque hay un razonamiento que nos ha llevado a esta conclusión, que el Ejecutivo administra y decide sobre presupuesto, y por lo tanto puede usarlo perversamente para sus propios fines de imagen y de reelección. En cambio, el Legislativo no, el Legislativo tiene la labor de control, de fiscalización, normativa o en todo caso de emisión de leyes. Siendo roles tan diferentes, hay argumentos para permitir o no permitir la reelección. 92% de alcaldes y 50% de gobernadores enfrentan en este momento procesos por corrupción. Hay argumentos para pensar que en el Ejecutivo debemos poner ciertos topes en la reelección. Pero el presidente ni siquiera tuvo en cuenta este argumento para poder justificar las razones por las cuales no debería haber reelección para congresistas. Nos queda claro entonces que el tema de la bicameralidad requiere un debate mucho más largo y que, para decirlo claro, va a ser muy difícil que esto entre en un referéndum que podría ser el primero de varios, quizá. Es decir, estamos hablando con miras a la realización de un referéndum que no necesariamente tendría que incluir todas las propuestas presidenciales. Es más, hay quienes como Lourdes Flores consideran que si se ponen y se incluyen tantos temas, la gente se va a confundir y no va a entender finalmente cuál es la lógica y por qué está votando. Pero, volviendo al tema de la reelección de congresistas, Mercedes Arauz decía en Cuarto Poder que esto es un pedido del pueblo, que la gente de verdad está pidiendo a gritos no reelección para los congresistas. Otros, como la propia Lourdes Flores o como Enrique Bernales, dicen, por ejemplo, que se podrían plantear otras alternativas, que podría hablarse de renovación por tercios, también, correcto, que podría no haber reelección inmediata, que, en fin, una serie de variables que se podrían incorporar a esta propuesta y lograr una propuesta conjunta, Ejecutivo-Congreso, que sí se puede incluir en un primer referéndum. ¿Usted estaría de acuerdo en eso, en reflexionar, en hablar de una renovación por tercios, por ejemplo, o de mitad de mandato del Parlamento? ¿Ahí sí lo entienden? O, por ejemplo, renunciar a la inmunidad parlamentaria, que podría ser otro gesto hacia la población que siente esta indignación y que cree que hay que hacer reformas también porque cree que los congresistas tienen muchos privilegios. Cree que pero no los tiene. Y cree realmente muchas otras situaciones que no necesariamente son ciertas. Pero usted acaba de hablar de muchas variables. Sí. Ha hablado de número, si realmente habrá o no habrá representación, o sea, es su representación. Hemos hablado de jurisdicciones para poder tomar decisiones. El tema de la bicameralidad, hemos hablado de la posibilidad de que la reelección no esté prohibida versus una renovación por tercios o a lo mejor una renovación por mitades. Y ha incorporado un tema más, el tema de la inmunidad. Son muchos temas, ¿no?, que merecen realmente un tratamiento serio. O la eliminación del voto preferencial, por ejemplo. Que, por ejemplo, se ha eliminado para el caso de los senadores, pero se mantiene para el caso de los diputados. O sea, en una misma elección vas a tener poder discrecional como pueblo para decidir en una lista mis diputados, pero no puedo decidir mis senadores. Mis senadores lo decide el partido, los diputados lo decido yo. Con el agregado de que en el caso de los diputados son distritos binominales. Y al tener paridad y alternancia, cada partido político en cada microdistrito va a tener que presentar un hombre y una mujer. Entonces el pueblo, en un partido para la votación preferencial, el criterio va a ser voto por el hombre o voto por la mujer. O voto por la capacidad, voto por la experiencia, voto por la honestidad, voto por la trayectoria. Es decir, Mávila, realmente no es serio lo que ha propuesto el Ejecutivo. Y no lo digo solamente yo, lo han dicho todos los especialistas. Me queda claro que va a ser difícil, me queda clara también su posición. Pero volviendo al punto, algo tiene que darle el Congreso. Por supuesto que sí. Que de autocrítica tiene que hacer el Congreso. ¿No sería una estupenda oportunidad
Por ejemplo, que el Congreso, de la mano con el Ejecutivo, de la mano con estas iniciativas que ha presentado en coordinación, pudiesen someter a un referéndum que se elimine el voto preferencial o que se renueve por tercios. Ya no hablemos de la propuesta que llegó del Ejecutivo. ¿Cuál es la propuesta que presentaría el Congreso al Ejecutivo para atender esta necesidad ciudadana de cambio? El Congreso, Mávila, mañana empieza a debatir y vamos a trabajar rápido, vamos a trabajar descentralizadamente, vamos a ir a escuchar al pueblo y vamos a trabajar ese dictamen lo más pronto posible. El mensaje presidencial el día de hoy y le ha dicho populista, improvisado, me diga, por ejemplo, si ella estaría de acuerdo haciendo un análisis autocrítico de una renovación por tercios que podría proponer la Comisión de Constitución que usted está encabezando, eso como contrapartida. No, de pronto, si el mejor gesto es decir que nosotros estamos de acuerdo con la no reelección, o sea, y eso realmente va a resolver el problema de la crisis que tenemos en este momento, yo creo que el Parlamento no tiene ningún afán de oponerse. No, al claro, contrario, usted no lo considera, hay un afán de colaboración. Lógica. Es que incluso en este momento, Mávila, yo no podría poner ya mi posición personal porque tengo que administrar el debate y por lo tanto escuchar. Y además recae sobre la presidencia la propuesta del dictamen. Mañana vamos a escuchar. Y lo que sí puedo garantizar es que hay un parlamento, hay un poder ejecutivo, hay un poder judicial, un ministerio público, todos los organismos constitucionales y el pueblo, los medios de comunicación, todos estamos de acuerdo. Y creo que todos vamos a impulsar esta gran reforma. Creo que esta es una oportunidad. La mejor de las oportunidades que puede haber es una oportunidad histórica, como lo he dicho muchas veces, para que podamos impulsar las grandes reformas que nuestro país necesita. Hay pleno compromiso, vamos a trabajar arduamente, vamos a trabajar rápido, vamos a trabajar desconcentradamente, también vamos a ir a las regiones, queremos escuchar al pueblo. Si el reclamo del pueblo es escúchenme, vamos a escuchar al pueblo y vamos a hacerlo plenamente partícipe de esto. Correcto. Y usted me dice esperamos que no puede adelantar opinión. Y esperamos tener el dictamen lo más pronto posible. Y si eso finalmente va a referéndum, yo espero que los organismos electorales estén listos para poder impulsar la consulta ciudadana. Nosotros vamos a colaborar para eso. ¿Existe la voluntad de llevar a cabo, le digo, al menos un referéndum que incluya una o dos propuestas de reforma? ¿Existe esa voluntad? Lo primero que se tiene que tener es el dictamen y vamos a trabajar rápidamente para que este dictamen esté listo. Porque lo ideal sería poder convocar en octubre y que esos 60 días corran y en diciembre, antes de que acabe el año, la gente pueda elegir sobre los temas que estamos debatiendo. Mávila, la consulta ciudadana es sí o no. ¿Sí o no? Entonces, ¿sobre qué dice sí o no? Sobre el dictamen que haya aprobado por mayoría simple el Congreso. Para que el Congreso apruebe esto, tiene que haberse aprobado en comisión. Entonces, nosotros tenemos que correr para que esto pueda la no reelección de congresistas, para que esto pueda ¿correcto? Tenerse listo. Ya, acaba de hacer un buen sustento de por qué, de acuerdo a usted, no debería... A ver, ¿por qué está mal que el presidente proponga la no reelección de congresistas? Yo le hago la pregunta, ¿pero estaría bien una renovación por tercios? Dígame sí o no. Existen mecanismos de renovación que deberían estar abiertos. ¿Le parece sensato? Mire, yo creo en la renovación por tercios, es más, hasta en la renovación por mitades. Creo que es algo que se puede impulsar. El voto preferencial, cuando se habla de fortalecimiento de partidos, ¿el voto preferencial usted cree que debería permanecer o eliminarse? El voto preferencial en ese momento es discrecionalidad del pueblo. O sea, cuando nosotros hablamos de voto preferencial, le damos al pueblo la herramienta para decidir en base a la propuesta del partido político. Ahí usted lo conservaría. Entonces, es que es el pueblo el que decide ahora. En un sistema de partidos políticos que está en proceso de fortalecimiento, en pleno proceso de consolidación y en plena reforma, ¿le deberíamos dar al partido político toda la responsabilidad de decidir en lugar de que el pueblo pueda tener la alternativa siquiera de en una lista poder determinar a quién le da su voto? Me parece que eso es... En lugar de incentivar mayor participación, le estás dando mayor fuerza a los partidos políticos cuando en realidad todavía estamos en proceso de consolidación. Correcto. Interesante que nos haya aterrizado estas opiniones personales. Volviendo al tema de la reforma de justicia, esta recomendación nuevamente de la Comisión Wagner de crear una autoridad nacional
de integridad y de control en el Poder Judicial y el Ministerio Público, que ha sido la primera de esa recomendación. ¿Esto podría salir rápidamente? O sea, no le estoy preguntando lo que va a tomar más tiempo porque entiendo que son temas complejos, pero ¿qué le podríamos ofrecer hoy a la gente? Que usted asume este cargo importante, que la reforma es urgente y que de verdad la ciudadanía está pidiendo a gritos que haya un acuerdo, un diálogo que permita empezar por lo menos a procesar esos cambios. Pasada la primera etapa de análisis de los proyectos por parte de los especialistas y las observaciones naturalmente levantadas con respecto a estas propuestas, yo creo que lo que corresponde ahora es ponernos de acuerdo. Debemos ponernos de acuerdo. Hay una urgencia de que el Ejecutivo y el Legislativo trabajemos juntos e incorporaremos a los demás involucrados en esta tarea. Y espero que podamos tener pronto dictámenes que puedan ser puestos a consideración del Pleno y que puedan ser aprobados. Creo en la consulta ciudadana, creo en la participación del pueblo en la toma de decisiones, y esto no es solamente personal. Esta es una posición que he sentido por parte de todos los miembros de la comisión. Así que la reforma política y la reforma del sistema de justicia empiezan mañana mismo. No hay demora. Esta es la primera sesión que la comisión va a tener y empezamos inmediatamente con el debate que nos compromete ahora. Inmediatamente después tendremos mesas técnicas para poder apoyarnos en los expertos, y lo que sigue ya es la presentación de predictámenes. Sí, aprovecho el poco tiempo que nos queda para hacerle preguntas concretas. ¿Por qué los Avengers no pueden conformar su bancada? Hay una consulta que el Consejo Directivo ha derivado a la Comisión de Constitución. Nosotros ya iniciamos el estudio para poder responder esta consulta. La vamos a tener pronto. No le puedo decir el resultado de la misma porque precisamente eso es materia que nosotros tenemos que resolver. O sea, va a haber un estudio, pero la han acusado de boicotear. Maritza García ha dicho, no, lo que va a hacer Bartra es presentar un informe que no es favorable porque ellos están consultando con personas cercanas a Fuerza Popular y de alguna manera nosotros somos los disidentes, el grupo en directa oposición a Fuerza Popular. Van a primar criterios legales, criterios constitucionales. ¿Se respetará el fallo del TC? Analizaremos el fallo del TC. La Comisión Lavajato ya están en la evaluación del informe final. Hemos tenido aquí varias veces a Víctor Andrés García Belaúnde, pero el día de hoy ha sido importante porque ustedes han debatido 2 proyectos que son parte de este informe final. Son en total 11 los proyectos que se han auditado, que se han investigado. 11 proyectos que han terminado en 15 informes. En 15 informes. Y entiendo que el día de hoy se ha visto el caso del Hospital Antonio Lorena de Cusco y se ha visto lo del Centro de Convenciones de Lima. Ambos son proyectos ejecutados por OAS durante el gobierno de Ollanta Humala. Así es. ¿Hay corrupción en esos proyectos? Hay recomendaciones que no las puedo explicitar en este momento. El día de hoy hemos recibido incluso la sugerencia de mayores recomendaciones por parte de los señores congresistas miembros de la comisión. Hemos acogido sus propuestas y debemos volver a presentar el informe con las propuestas que han alcanzado los miembros de la comisión para el día miércoles, así que ese es un debate que apenas empieza. Por lo tanto, en este momento yo no le podría adelantar eso, pero la hipótesis general de que hubieran pactos colusorios para favorecer a determinadas empresas a través de coimas es una hipótesis que pareciera convalidarse en todos los proyectos. Pero tienen el testimonio de Martín Belaúnde Lozo. Adicionalmente a eso, ¿hay documentos, hay otro tipo de pruebas? Hay además el análisis de todo el proceso, y hay otros elementos indiciarios y otros de prueba que abonan a la hipótesis. Le hago la pregunta planteada. Porque Wilfredo Pereira, abogado de Nadine Heredia, ha dicho que lo primero que va a filtrar la comisión es justamente todos los proyectos que tienen que ver directamente con el gobierno de Ollanta Humala. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Tan es así que el siguiente proyecto a ser analizado es la carretera interoceánica, que es transversal a varios gobiernos y que viene hasta la actualidad, porque en la actualidad el gobierno peruano sigue pagando por esta carretera. El acuerdo al que ha llegado la Fiscalía con Odebrecht para retomar el diálogo y la colaboración, ¿lo ha conocido usted? ¿Está de acuerdo? ¿Le parece bueno? No lo conocemos. Lo que no conocemos hasta ahora es el que se suscribió entre el fiscal Hamilton Castro y la empresa Odebrecht, que sigue en el oscurantismo. Vamos a requerir información en estos días. El otro acuerdo, nosotros esperamos que
con los elementos de convicción que se puedan obtener al margen de lo que ofrezcan en el proceso de colaboración eficaz, de delación premiada, la empresa Odebrecht, el Ministerio Público pueda alcanzar sus propios elementos de convicción para no depender de ellos y no tener que liberar de responsabilidad en todos los proyectos. Claro, porque el punto aquí, lo destacaba una pequeña nota en Caretas la semana pasada, era que Odebrecht estaba poniendo las condiciones sobre qué proyectos eran los que, sobre los que ellos iban a colaborar, y que esto dejaba fuera de juego a otra larga lista de proyectos. Entiendo que la comisión ha visto más de 6 proyectos vinculados a Odebrecht y que en total son como 20 y tantos. Claro, las empresas brasileñas en conjunto han contratado por cerca de 45 megaproyectos en el Perú. Entonces, si todos han tenido la misma forma de operar, es muy difícil creer que solamente sobornaron en algunos. Exacto. Sobre todo si hay una ruta de que la Fiscalía esté, digamos, colaborando con algún trato privilegiado para Odebrecht. Hay un riesgo que nosotros le hicimos conocer en forma de preocupación al fiscal Rafael Vela y al fiscal de la Nación cuando han acudido a la comisión, y la respuesta ha sido que ese riesgo no existe. Sin embargo, nosotros nos vamos a mantener vigilantes. Correcto, creo que nos acaba. Impunidad no debería existir para absolutamente nadie en el Perú. Muy bien, le agradezco la entrevista. Así, usted, chiquitito, Mávila. ¿De verdad hay un plan para que la Fiscalía no investigue a Keiko Fujimori, como ha dicho IDL? Y que por eso el Congreso no toca a los fiscales, porque los fiscales están todos coordinados y lo que se busca, es justamente que se archiven las denuncias de los cócteles y de los financiamientos de campaña. Hay un proceso judicial que se ha iniciado contra Fuerza Popular que no se ha hecho con ningún otro partido político, en el cual han citado a más de 1000 personas a declarar. Que no ha ocurrido con ningún otro partido político. Entonces nosotros, yo no voy a especular al respecto, de ninguna manera. He visto afirmaciones precisamente en el medio que usted cita, en el que hacen la afirmación, y hacen la afirmación en base a especulaciones, hacen testigos. Hacen una construcción. La experiencia me ha enseñado que nosotros solo podemos hacer afirmaciones en base a evidencia sólida. Lo demás realmente ayuda muy poco a construir gobernabilidad, credibilidad y tesis sólidas. Pero si se confirmara la reunión, no voy a especular, nuevamente estaría especulando, ¿no? O sea, si habría ocurrido, si esto sería verdad, no, que hay procesos en curso de investigación y que sea finalmente la justicia y el Parlamento en lo que le toca quienes determinen las responsabilidades de manera objetiva y también de manera además fuerte, porque lo que el Perú necesita también es muestras de que en la corrupción no tiene que haber ningún tipo de complicidad, que debe investigarse con severidad, caiga quien caiga. Correcto, Rosa, vamos a estar en permanente contacto entonces, porque le digo, los temas que le ha tocado abordar y las mesas que le toca ahora dirigir de debate son realmente las que están en el primer lugar de la agenda nacional. Así que suerte en el reto que empieza mañana con respecto a la reforma judicial y la reforma política. Gracias nuevamente. Le agradezco a usted y acompañémonos. Este no es propiedad exclusiva ni excluyente de nadie. El reto es de todos. Pero ha dicho y tenemos que Vizcarra se quiere quedar con el referéndum. Creo que el presidente, la idea, por eso le decía, no le reconoce la idea. Creo que el presidente tiene toda la disposición de acompañar esto, de impulsarlo, de materializar la reforma. Y creo que esa reforma la vamos a hacer en conjunto. Muy bien, gracias nuevamente. Vamos a una pausa y regresamos con el ministro de Educación. Hay novedades en el sector también muy importantes y conversaremos con él.